La lluvia caía a cántaros fuera del garaje, tamborileando contra el techo corrugado mientras el motor de la grúa se detenía con un rugido. Jack Turner estaba de pie cerca de la puerta abierta del garaje, con el peso de su bastón. Su cojera era más pronunciada en los días de lluvia, un recordatorio constante del accidente de años atrás que había acabado con sus sueños de trabajar en equipos de carreras de alta gama. Pero aquí, en este pequeño garaje de pueblo, entre cajas de herramientas abolladas y suelos manchados de grasa, había encontrado su propio propósito, aceptando trabajos que nadie más se atrevía a tocar. El conductor de la grúa bajó de un salto y señaló el remolque. «Este es todo tuyo, Jack. El dueño dice que no hay remedio». Jack asintió en silencio, de esos que decían que ya había oído esas palabras. Cuando bajó la puerta del remolque, vislumbró el coche por primera vez, un magnífico Aston Martin clásico, ahora un cascarón destartalado de lo que fue. Las elegantes líneas del vehículo seguían allí bajo las abolladuras y el óxido, como los huesos de un viejo boxeador. La pintura estaba descolorida y agrietada, el cromo deslustrado y el parabrisas agrietado como una telaraña. La mirada experta de Jack escudriñó el chasis, la suspensión y las inconfundibles curvas que delatan una época en la que este coche había sido la envidia de todas las carreteras que tocaba. Caminó lentamente hacia él, con pasos medidos, su bastón golpeando el hormigón. La puerta del conductor se abrió de par en par y salió de Victoria Lane, alta, aplomada, con el aire de alguien acostumbrado a hacer las cosas bien. Su abrigo a medida no se veía afectado por la llovizna, sus tacones repiqueteaban contra el pavimento mojado. «Señor Turner», preguntó con voz tranquila, pero evaluadora. Jack asintió levemente. «Soy yo. Usted, el dueño». Volvió a mirar el coche y luego a él. «Soy yo. Y por lo que me han dicho, usted es mi última esperanza». Los ojos de Victoria reflejaban una mezcla de frustración y desesperación. «He llevado este coche a todos los supuestos expertos que he podido encontrar. 3 estados, incontables horas, y todos decían lo mismo. No se puede arreglar. Las piezas son demasiado escasas. El motor está demasiado deteriorado. Los chasis están deformados». Pero su voz se fue apagando, volviendo a mirar el coche, con voz más suave. «Este coche era de mi padre. Lo amaba más que a nada de lo que poseía. No estoy listo para dejarlo morir». Jack sintió el peso de sus palabras. Había visto esa mirada antes. La que tenía la gente cuando el objeto en cuestión no era solo metal y tornillos, sino un trozo del alma de alguien. Sin responder de inmediato, dejó el bastón a un lado, con las manos recorriendo el borde del capó. El metal se sentía frío y cansado bajo sus dedos, pero no muerto. «No es imposible», dijo finalmente, en voz baja, deliberada, solo terca. Victoria arqueó una ceja, claramente entre la esperanza y el escepticismo. «¿De verdad crees que puedes recuperarlo?» Jack no la miró, seguía estudiando el coche como un médico examinando a un paciente viejo. «He arreglado cosas peores», respondió. «Va a llevar tiempo y paciencia. ¿Estás dispuesta a dejar que lo arregle a mi manera?» Se cruzó de brazos. Considerando que la mayoría de los mecánicos le habían dado respuestas rápidas o negativas rotundas, algo en la tranquila confianza de Jack la hizo detenerse. «De acuerdo», dijo finalmente. «Haz lo que puedas». Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta llena de documentos, fotos y viejos registros de mantenimiento. «Esto es todo lo que tengo del coche. Quizás sirva». Jack lo cogió sin decir palabra y lo dejó en su banco de trabajo. Afuera, el conductor de la grúa desenganchó el Aston Martin, y Jack lo vio entrar en su garaje. El olor a lluvia se mezclaba con un ligero aroma a gasolina vieja. En cuanto salió la grúa, el garaje se sintió más tranquilo, casi íntimo. Jack se quedó de pie frente al Aston Martin, con el bastón apoyado en la pared. Su mente ya estaba analizando los escalones, el desmontaje del motor, la búsqueda de piezas, la cuidadosa remodelación de los paneles que habían sufrido demasiado.
Agarró la linterna y miró bajo el capó. El haz de luz reveló un desastre de componentes corroídos y cableado deshilachado. Terco, murmuró de nuevo, casi para sí mismo. Podía ver donde habían fracasado los intentos de reparación anteriores, donde alguien se había dado por vencido a mitad de camino. A Jack no le importaban los desafíos. De hecho, vivía para ellos. Todo problema tenía solución, aunque no fuera evidente. Victoria se quedó junto a la puerta, observándolo trabajar. ¿De verdad no quiere saber por qué nadie más pudo hacerlo?, preguntó. Jack sonrió levemente. No, prefiero averiguarlo yo mismo. Sonrió lo suficiente para suavizar su expresión cautelosa. Durante la siguiente hora, Jack hizo lo que siempre hacía antes de empezar un proyecto. No solo escuchaba el tintineo de las herramientas o la lluvia afuera, sino la silenciosa historia que el coche contaba a través de su estado. Observó el desgaste desigual de los neumáticos, el leve olor a fugas de aceite ignoradas durante mucho tiempo, la ligera descompensación del chasis. Todo ello pintaba la imagen de años de abandono, quizás incluso de mal uso. Aún así, bajo todo ese desgaste, había potencial. Cerró el capó. El clic metálico resonó en el garaje. «Déjamelo a mí», le dijo a Victoria con tono tajante. «Si no puedo arreglarlo yo, nadie podrá». Ella lo observó un largo instante antes de asentir. «De acuerdo, me mantendré en contacto». Extendió la mano y Jack se la estrechó, agarrándola con firmeza a pesar de la rigidez en las articulaciones. Mientras ella se marchaba, el coche permaneció en el centro del garaje, un desafío silencioso a la espera de ser superado. Cuando la puerta del compartimento se cerró con un traqueteo tras ella, Jack respiró hondo. No se estaba dedicando a una simple reparación. Estaba emprendiendo una lucha contra todo pronóstico, contra las limitaciones que otros habían aceptado. La lluvia había disminuido a llovizna, y el olor a asfalto húmedo se mezclaba con el de aceite de motor y acero. Volvió a rodear el Aston Martin. La cojera lo ralentizaba, pero no lo detenía. Cada ángulo del coche hablaba de la artesanía de su época. La clase de belleza que no solo merecía ser preservada, sino que la exigía. Jack sintió una extraña conexión con él. Al igual que él, el coche estaba un poco deteriorado, un poco más lento que antes, pero aún conservaba el alma de algo hecho para durar. Se ajustó el nudo del delantal, se puso los guantes, y con serena determinación, comenzó a prepararse para el trabajo que le esperaba. Las noches en el garaje de Jack eran un mundo aparte. Tranquilo, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el zumbido ocasional de un camión que pasaba por la carretera. A menudo trabajaba pasada la medianoche, apoyado en su bastón entre tareas, con su aliento visible en el aire frío. Sus manos eran firmes, deliberadas, devolviendo la vida a un metal que casi se había rendido. Cada tornillo que aflojaba parecía fundido a los coches, desgastado por años de abandono, cada uno requiriendo una paciencia y una fuerza que no estaba seguro de tener todavía. La pierna le dolía constantemente, la vieja lesión se intensificaba con cada cambio de peso. Pero no se detuvo. Jack no era de los que se dejan echar del trabajo por el dolor. El taller olía a aceite y virutas de metal, un aroma que asociaba con el progreso desde hacía tiempo. Era allí, rodeado del zumbido de sus herramientas destrozadas, donde se sentía más a sí mismo. Algunas noches se detenía y miraba el Aston Martin como si estuviera evaluando su estado de ánimo. Al principio, el coche parecía casi desafiante, resistiéndose a todos los esfuerzos por reanimarlo. Los pistones agarrotados, la culata agrietada, el cableado quebradizo, cada uno era un recordatorio de por qué otros se habían marchado. Jack lo veía de otra manera. Los obstáculos no eran señales de que debía rendirse. Eran rompecabezas que resolver. Las piezas faltantes se convirtieron en desafíos para su creatividad. Como los proveedores le decían que ciertos componentes no se habían fabricado en décadas, recurrió a sus propias máquinas. Moldeaba el metal a mano,
usando plantillas y prensas más antiguas que la mayoría de los mecánicos del oficio. Sus herramientas habían tenido mejores días. Pero, al igual que él, seguían trabajando cuando era necesario. Poco a poco, pieza a pieza, el Aston Martin comenzó a transformarse. Lo que había sido un esqueleto ahora mostraba signos de aliento, aunque la verdadera prueba aún estaba lejos. Victoria solo lo visitó 2 veces durante la restauración, cada vez sorprendida por el progreso. En su segunda visita, estuvo junto a Jack mientras trabajaba, observándolo lijar una pieza hecha a mano hasta que relució. «Lo haces parecer fácil», dijo, aunque su tono sugería que sabía que no lo era. Jack rió entre dientes sin levantar la vista. «Nada que valga la pena hacer es fácil». No hizo preguntas sobre las largas horas ni sobre el evidente desgaste que le estaba causando, pero la sorprendió observándolo apoyarse en su bastón cuando creía que nadie lo notaba. Al irse, le entregó un termo con café y una pequeña bolsa de papel. Dentro había una tarta de manzana aún caliente. Jack no dijo mucho, pero a la mañana siguiente, encontró el molde vacío, lavado y esperando en el asiento de su coche. Con el paso de las semanas, la apariencia del coche empezó a coincidir con la visión que Jack tenía de lo que podría ser. La carrocería fue decapada, alisada y repintada en un verde británico intenso que parecía absorber la luz. Los detalles cromados, pulidos a espejo, envolvían curvas que, una vez más, parecían pertenecer a una sala de exposición. En el interior, la tapicería rota y descolorida fue reemplazada por cuero flexible cosido a mano para que coincidiera con el patrón original. Cada detalle importaba, desde los indicadores de la época hasta la sensación de la palanca de cambios en su mano. Jack no solo estaba reparando un coche, estaba restaurando su dignidad. Para entonces, conocía cada centímetro de él como si fuera un viejo amigo. Había sangrado por él, lo había maldecido, y a su manera discreta, se había encariñado con él. La parte más difícil era el motor. Todos los mecánicos que lo habían visto lo habían declarado insalvable. Y con razón. Las grietas recorrían el bloque como arañas vasculares, y los carburadores eran poco más que carcasas corroídas. Pero Jack lo abordó con la misma paciencia metódica que lo había llevado hasta allí. Lo desarmó por completo, colocando cada pieza sobre un paño limpio como un cirujano preparándose para una operación. Reparó algunas piezas, construyó otras desde cero. Midió tolerancias de fracciones de milímetro, negándose a recortar gastos. Cuando lo volvió a ensamblar, el proceso llevó días. No se trataba solo de que funcionara. Se trataba de que sonara como cuando salió de la línea de ensamblaje. La última noche antes de la prueba fue la más fría de la temporada. Jack trabajó con varias capas de camisa y una chaqueta gruesa. Su aliento se condensaba a la luz de las luces del techo. Revisó y volvió a revisar cada conexión, cada par de apriete. La batería estaba cargada, los líquidos rellenados y el sistema de combustible preparado. El Aston Martin permanecía allí reluciente, listo pero silencioso, como si contuviera la respiración. Jack permaneció un largo rato con la mano en la llave, escuchando el zumbido del silencioso garaje. Su bastón estaba cerca, pero no pensaba en el dolor de pierna. Giró la llave lentamente. Al principio, solo se oyó el chirrido del motor de arranque, unas toses tenaces del motor, y entonces sucedió. Un rugido profundo y gutural llenó el aire, suave y potente, como si décadas hubieran desaparecido en un instante. Jack se permitió una pequeña sonrisa, de esas que no nacen de la sorpresa, sino de la satisfacción de una promesa cumplida. Dejó el motor al ralentí. El sonido reverberaba en las paredes de hormigón, las vibraciones se le calaban en los huesos. Era más que una victoria mecánica. Era la prueba de que lo imposible se podía deshacer con suficiente cuidado y persistencia. Escuchó cada nota sutil, cada vibración, sabiendo exactamente que era normal y que no. Pero el Aston Martin ronroneaba sin quejarse, como si hubiera estado esperando a alguien lo suficientemente testarudo como para devolverlo.
El olor a escape se mezclaba con el tenue aroma a pintura fresca y cuero, envolviendo el momento en una especie de poesía que solo Jack podía apreciar de verdad. Para cuando la luz de la mañana empezó a filtrarse por las ventanas del garaje, Jack apagó el motor y retrocedió. Le dolía la pierna, tenía las manos rígidas y el cansancio se le pegaba como una segunda piel, pero nada de eso importaba. El coche seguía allí, completo de nuevo, su pintura verde brillando bajo la tenue luz. Pensó en el rostro de Victoria cuando lo trajo por primera vez, cuando la esperanza había sido poco más que un destello. Pronto, vería en qué se había convertido ese destello. Jack apoyó la mano en el guardabarros, sintiendo el tenue calor del motor bajo el metal. «Bienvenido de nuevo», murmuró. El Aston Martin, silencioso ahora, parecía lucir su propia sonrisa. La mañana que llegó, el aire era brillante y fresco, de esos que hacen que la luz del sol se refleje en cada superficie pulida. Victoria llegó, esperando ver un proyecto inacabado. Tal vez un guardabarros reparado por aquí, un asiento remendado por allá, pero aún faltaban meses para terminarlo. La última vez que lo había visitado, el Aston Martin estaba completamente desmontado, con el motor hecho pedazos y el interior destrozado. Se preparó para más de lo mismo. Pero al abrirse la puerta del garaje con un ruido metálico, se quedó sin aliento. Allí estaba, el coche imposible, de pie bajo la luz del sol como si nunca hubiera conocido la decadencia. El verde británico de carreras brillaba como una esmeralda líquida, cada detalle cromado relucía. Los asientos de cuero parecían tan suaves que se hundían en el salpicadero, restaurado a su precisión original. Y cuando Jack giró la llave, el coche ronroneó con un rugido suave y seguro que pareció asentarse en su pecho. Por un instante, Victoria no se movió. Simplemente se quedó allí, dejando que sus ojos recorrieran cada curva, cada reflejo danzando sobre el capó. «Es perfecto», dijo. Finalmente, su voz apenas era un susurro. Se acercó, pasando los dedos por la pintura fría, trazando el contorno del guardabarros. Costaba creer que este fuera el mismo coche que llevaba años guardado en su granero. Demasiado deteriorado para que nadie más se molestara en repararlo. Miró a Jack, quien la observaba en silencio desde el asiento del conductor, apoyado ligeramente en su bastón. Su expresión no era precisamente de orgullo. Era algo más tranquilo, más firme. Cuando ella empezó a elogiarlo, diciéndole lo increíble que era su trabajo, él negó levemente con la cabeza. «Solo hice mi trabajo», dijo, como si no hubiera invertido semanas de su vida y cada gramo de fuerza en ello. Pero Victoria vio más que el deber de un mecánico. Vio la determinación detrás de cada decisión, la paciencia en cada reparación minuciosa, la resiliencia de un hombre que trabajaba con dolor sin quejarse. Sabía lo suficiente de coches como para comprender la habilidad que se requería para restaurar este. Pero no fue solo habilidad lo que vio. Fue corazón. Caminó hacia la parte delantera, con los tacones resonando en el suelo de hormigón, y miró el coche desde ese ángulo. La simetría era perfecta. Los faros, pulidos hasta una claridad impecable, reflejaban la luz del sol como diamantes. Abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento, inhalando el tenue aroma a cuero fresco, mezclado con algo más antiguo, algo que imaginó que podría ser el propio recuerdo del pasado del coche. Jack permaneció en silencio, observándola asimilarlo. Para él, el momento ya había terminado. El desafío había sido el trabajo. La revelación fue simplemente la conclusión natural. Sin embargo, una pequeña parte de él sintió una silenciosa satisfacción al observarla. Sus manos descansaban sobre el volante, consciente de que estaba tocando algo que él había rescatado del abismo. Se giró hacia él de repente. «Podrías haber renunciado», dijo. «La mayoría lo habría hecho». Jack la miró fijamente. «Yo no renuncio». No fue bravuconería. Era simplemente la verdad. Dicho tan claramente como un informe meteorológico. La forma en que lo dijo le hizo creer que se aplicaba a más que solo coches.
Salió de nuevo, dando vueltas alrededor del Aston Martin como un coleccionista de arte inspeccionando una obra maestra. ¿Sabes?, dijo lentamente. He tenido este coche durante 20 años. Lo compré pensando que tendría tiempo para restaurarlo con mi padre. Luego la vida pasó, y se quedó guardado. Todos los mecánicos a los que se lo enseñé dijeron que no valía la pena. Eres el único que dijo que sí. Jack se apoyó en su bastón, con una leve sonrisa, tirando de su boca. Supongo que no soy bueno diciendo que no. Le entregó las llaves, el metal caliente de su mano. Ella dudó antes de tomarlas, sintiendo algo tácito en el gesto. En lugar de arrancarlo de inmediato, Victoria dejó las llaves sobre el capó y lo miró. En serio, Jack, no solo arreglaste un coche. Hiciste algo que nadie más podía hacer, y lo hiciste en condiciones que habrían enviado a la mayoría a casa derrotados. Se encogió de hombros, incómodo por la atención, pero ella continuó. No creo que debas seguir arreglando coches para otros. Creo que deberías tener una tienda, tu propia tienda. Las palabras lo pillaron desprevenido. Eso no está en mis planes, dijo tras una pausa. Requiere dinero, espacio, personal, cosas que no tengo. Ella se acercó, bajando la voz. Cosas que puedo darte. Jack la miró fijamente, la oferta flotando en el aire entre ellos. La idea era absurda, y sin embargo, no en años. Había trabajado en talleres ajenos, respondiendo a sus plazos, presupuestos, atajos. La idea de dirigir su propio negocio había sido un sueño silencioso. Hacía tiempo que se había retirado, diciéndose a sí mismo que no era práctico. Ahora, aquí estaba una mujer con los medios, y aparentemente la inclinación para hacerlo realidad. Quiso preguntar por qué, pero ella ya estaba hablando de nuevo. Lo digo en serio, Jack. Tienes el talento y la integridad. Esa combinación es rara. No solo quiero pagarte por este trabajo. Quiero invertir en ti. El taller se quedó en silencio por un momento, salvo por el leve tic-tac del Aston Martin enfriándose. Motor. Jack miró el coche, el reflejo de los dos en su impecable capó. Pensó en las noches que había pasado allí solo, las largas horas, el dolor en la pierna que nunca se le pasaba. Pensó en cómo se había sentido al girar la llave y oír cómo el motor cobraba vida. Lentamente, asintió. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero si hacemos esto, lo hacemos a mi manera. La sonrisa de Victoria fue inmediata. No de la clase de cortesía, sino de la que iluminaba su rostro desde dentro. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Volvió a coger las llaves y se las puso en la mano. Conduce tú primero, dijo. Jack dudó, luego se acomodó en el asiento del conductor. El cuero lo abrazó como si le perteneciera tanto como el coche. Giró la llave, y una vez más, el Aston Martin respondió con ese rugido intenso y constante. Victoria se deslizó en el asiento del copiloto y juntos salieron del garaje a la luz de la mañana. El camino se abría y, por primera vez en años, Jack sintió que era suyo. 2 días más tarde, Jack llegó temprano al garaje, barriendo el suelo más por costumbre que por necesidad. La ausencia del Aston Martin dejaba un extraño vacío en el espacio, casi como si el aire mismo estuviera más tranquilo sin él. Había pasado años en talleres donde un trabajo simplemente llevaba al siguiente. Pero esta vez era diferente. El coche había sido más que un sueldo. Había sido una prueba. Y en su mente, ese capítulo estaba cerrado. Supuso que Victoria estaría disfrutando de su tesoro restaurado, tal vez conduciendo por la costa con la capota bajada. No esperaba volver a verla pronto. Pero a media mañana, el sonido de pasos rompió el silencio. Jack se giró hacia la puerta abierta del garaje y se quedó paralizado. Victoria entraba, pero no llevaba llaves ni una lista de reparaciones, y el Aston Martin no estaba a la vista. En cambio, sostenía un grueso sobremanila bajo el brazo, con expresión tranquila pero decidida. Jack dejó la escoba y se limpió las manos con un trapo. Algo le pasa al coche,
preguntó, aunque ya lo sospechaba. No era por eso que estaba allí. No, dijo con una leve sonrisa. El coche está perfecto. Se trata de otra cosa. Se acercó y le ofreció el sobre. Jack lo tomó con expresión de desconcierto, sintiendo el peso en las manos. La solapa estaba abierta, así que lo abrió. Dentro había un fajo de papeles nuevos y, justo encima, un cheque. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cifra. Era mucho más de lo que esperaba, más de lo que le habían pagado en cualquier trabajo. Pero debajo del cheque había varias páginas pulcramente mecanografiadas. Las hojeó, captando fragmentos: contrato de trabajo, puesto, especialista principal en restauración, cobertura médica completa, salario anual. Jack dejó de hojear. La cifra impresa le aceleró el pulso. Era el triple de lo que ganaba ahora, quizá incluso más, dependiendo de las horas extras que había estado juntando antes. La miró lentamente. Esto no es para otro de tus coches. Victoria negó con la cabeza. No, Jack. Esto es para ti. Tengo una empresa privada de restauración de coches clásicos. Trabajamos con piezas raras para coleccionistas, museos e incluso producciones cinematográficas ocasionales. He estado buscando a alguien para dirigir una nueva división. Alguien que no solo sea brillante técnicamente, sino que realmente se preocupe por la obra. La mayoría de las personas que conozco son una u otra. Sois ambos, hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Alguien con tu talento merece un escenario más grande. La frase lo impactó más de lo esperado. Durante años, Jack se había dicho a sí mismo que su lesión había puesto un límite a su carrera. Era lo suficientemente bueno como para trabajar en una tienda, tal vez incluso dirigir una algún día, pero nada más. La gente veía el bastón, el caminar más lento, y asumían límites. En algún momento, él también había empezado a asumirlos. Ahora, allí estaba esta mujer de pie en su garaje con corrientes de aire, diciéndole que veía algo completamente diferente. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Se aclaró la garganta. Victoria, no. No estoy seguro de ser el tipo de hombre que encaja en un lugar así. Dio un paso adelante, con un tono firme pero cálido. Jack, ya encajas. Simplemente no te han dado la puerta correcta por la que entrar hasta ahora. Esta es esa puerta. El silencio se extendió entre ellos, solo llenado por el leve zumbido de un ventilador cercano. Jack volvió a mirar los papeles. Su parte lógica inmediatamente comenzó a calcular. Los beneficios. Solo cubriría los gastos médicos con los que había estado lidiando durante años. El salario significaría no tener que elegir entre pagar la hipoteca a tiempo y comprar herramientas decentes. Pero más allá de eso, había algo más difícil de cuantificar. La oportunidad de trabajar en el tipo de coches sobre los que solo había leído para dirigir proyectos en lugar de simplemente seguir instrucciones. Pensó en el Aston Martin, en el primer día que tocó su chasis oxidado y pensó, esto es imposible. Y luego pensó en cómo había cobrado vida bajo sus manos. Tal vez esto no fuera tan diferente. Finalmente, levantó la vista y extendió la mano. De acuerdo, dijo con voz firme. Me lo llevo. La sonrisa de Victoria se extendió lentamente, como si supiera que diría que sí, pero hubiera estado dispuesta a esperar lo que hiciera falta. Le estrechó la mano con firmeza. Bien, empiezas el próximo lunes. Y Jack, no solo vamos a fabricar coches, vamos a forjarnos una reputación. Se quedaron allí unos minutos más hablando de lo básico. Ella le habló del taller, un edificio de ladrillo renovado, un almacén con ventanales, ascensores personalizados y espacio suficiente para una docena de coches a la vez. Tendría un pequeño equipo al que entrenar, todos cuidadosamente seleccionados. Ella mencionó el primer proyecto que lideraría, un Ferrari 250 Guanajuato de 1963, uno de los coches más raros del mundo. Jack sintió algo que no había sentido en años. Expectativa,
esa que te hace sentir el pecho demasiado pequeño para los pulmones. Cuando finalmente se fue, el sobre aún le pesaba en las manos, aunque ya había sacado los papeles para firmarlos más tarde. Los dejó con cuidado en el banco de trabajo y se quedó un rato en silencio, dejando que la realidad se apoderara de él. Este garaje había sido todo su mundo durante años. Paredes remendadas, suelos manchados de aceite, herramientas que habían visto décadas mejores. Ahora solo sería un capítulo, uno del que estaba orgulloso, pero listo para dejar atrás. La semana siguiente llegó rápidamente. En su primer día, Jack entró en el nuevo taller y sintió como si hubiera entrado en otra vida. Los suelos relucían. El aire olía ligeramente a aceite de máquina y pintura fresca, y la luz del sol se filtraba a través de los altos cristales. En el compartimento central se encontraba el Ferrari, con la pintura roja apagada por el tiempo, pero su silueta aún irradiaba poder. Su equipo lo recibió con respeto, con los ojos brillantes de curiosidad por el hombre que Victoria había elegido. A medida que los días se convertían en semanas, Jack se sentía próspero. El dolor en la pierna seguía ahí, pero ahora era un ruido de fondo, ahogado por el ajetreo del trabajo que amaba. Victoria pasaba a menudo, no para microgestionar, sino para ver el progreso e intercambiar ideas. Había confianza y respeto mutuo. Y de vez en cuando, traía el Aston Martin para que Jack pudiera dar una vuelta. Una fresca tarde de otoño, meses después, condujo ese coche por una sinuosa carretera secundaria, con el motor silbando bajo él, las hojas brillando en oro y carmesí a ambos lados. En algún punto en medio de una larga recta, se dio cuenta de que lo que sentía no era solo orgullo o satisfacción. Era libertad. Arreglar ese coche imposible no solo había restaurado una máquina, lo había restaurado a él.